Hola niñitas, ¿cómo están? Hola niñitas, ¿cómo están? Aquí venimos de vuelta para contar la segunda parte de Melisenda. Claro, la segunda parte que dejamos la semana pasada por la mitad, ¿se acuerdan? ¿Por qué no les haces acordar un poco de en qué estábamos? Bueno, sí, estábamos en que... A ver, espera que me acuerde. Ya sé, en que Melisenda, ¿se acuerdan que era una princesa que como los papás no hicieron fiesta de bautizo, no invitaron a la Maléfica ni a nadie para que no haya problema, pero la Maléfica igual se enteró, se enteraron las otras? La pobre Melisenda al final le mandaron un embrujo de quedar pelada. Exacto, de quedarse calva. ¿Y qué pasó? Y entonces al final el papá le regaló un deseo que tenía guardado de la hada madrina de él y la Melisenda entonces pidió que le creciera el pelo. Pero se equivocó porque dijo que ella quería que le creciera. Cada vez que se lo cortara creciera al doble de la velocidad que crecía antes. Eso quiere decir que si crecía en un día, ahora iba a crecer en medio día y después en un cuarto de día y después en una hora y en un minuto. Y entonces pobre Melisenda andaba arrastrando el pelo que le llegaba hasta la avenida Las Condes. Claro. ¿Y entonces? Y bueno, y ahí quedamos porque el rey decidió que para que alguien pudiera resolverlo le preguntó al hada y el hada le dijo que tenía que ser un príncipe y que después se casara con ella de premio. ¿Y si no le gustaba? No importa si no le gustaba porque al final, mira, ninguno pudo. Así que el único que parece que va a poder es Amadís. Y justo es guapo, guapo, guapo y a ella le encanta. ¡Qué bueno! Sí, sí. Así que ahí tenemos que ver si lo logra, porque hasta ahora están enamorados. Pero no sé si va a poder hacer que no le crezca el pelo. Claro, porque si no, no vamos a resolver nada. No, no vamos a resolver nada. Bueno, ¿seguimos el cuento entonces? Sí, lo seguimos. Me voy a sentar atrás. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en esta ilustración, en la que estaba Melisenda muy románticamente conversando con el príncipe Amadís en la ventana. Pero claro, entonces Melisenda dijo, ay Amadís, con vos todo perfecto, pero ¿sabés qué pasa? Si no tienes la solución para esto de mi pelo, mi papá no me va a dejar casarme contigo. Pero Amadís la miró con cara así como de que, yo tengo la solución. Así que le dijo, yo tengo la solución, no te preocupes, vas a hacer lo siguiente. Hoy vas a acercar ahora la cama hacia la ventana y cuando el pelo te haya crecido lo más que aguantes dentro de la habitación, me avisas. Yo voy a estar aquí abajo. Así que se descolgó de la enredadera y esperó. Cuando el pelo de Melisenda ya estaba tan largo que llegaba hasta la empujaba hasta la ventana de su habitación, Melisenda gritó, ¡Amadís! ¡Ya estoy a punto de salirme por la ventana! Amadís entonces trepó atléticamente y entonces una vez que estaba arriba se colocó la espada en la boca y le dijo a Melisenda, ahora saca tu pelo y lo vas a enroscar en el gancho metálico que está fuera de tu ventana. ¿Qué? Dijo Melisenda. ¿En el gancho? ¿Para qué? Yo te voy a explicar después. Tú engancha el pelo. Así que Melisenda sacó su pelo y lo amarró en el gancho que estaba en la ventana. Ya Amadís estaba a la altura de ella, es decir, había trepado hasta la ventana de ella. Y entonces, una vez que estuvo allí, tomó a Melisenda del pelo y le dijo, Melisenda, ahora salta. Melisenda dijo, ¿qué? ¿Tú te crees que soy un pajarito que voy a saltar por la ventana? Me voy a estrellar contra el suelo. Pero Amadís le dijo, tranquila, tú salta que no va a haber problema. Y Melisenda dijo, ¡ah! 1, 2, 3 y saltó. Claro, él la había tomado del pelo, por lo tanto cuando Melisenda saltó 2 metros abajo de su ventana, quedó colgando de las manos de Amadís. Le dolió un poco, ¿no? Porque que a una la tengan colgada el pelo duele, pero por lo menos no se estrelló contra el suelo como ella creía. Y una vez que él, con la espada, ¡zac!, cortó el pelo por encima de su mano, bajó con Melisenda tomada del cabello y la apoyó suavemente en el suelo. Melisenda dijo, ¡ay, menos mal! Creí que esto terminaba mal. Pero terminó súper bien, sobre todo porque con semejante alboroto todo el palacio se levantó y todos llegaron y cuando vieron este espectáculo de Amadís con Melisenda colgada del pelo, con la espada que se cortaba el pelo por el aire, imagínense, todo el mundo creyó lo peor. Pero una vez que llegó el rey dijo, pero joven, ¿cómo se te ocurre? La reina dijo, mira, el pelo de Melisenda no crece. Y tal cual, Melisenda había resuelto su problema. ¿Cómo?
El rey le preguntó lo mismo a Amadís y Amadís le dijo: Su Majestad, es que yo lo que hice fue cortar a Melisenda de su pelo, no el pelo de Melisenda. Melisenda estaba suspendida y yo corté a Melisenda del pelo, por eso no crece más. Todo el mundo aplaudió. ¡Bravo, bravo! ¡Qué inteligente! La orquesta tocó y se fueron a desayunar al palacio. Pero una vez que llegaron, el rey estaba hablando con Melisenda y de pronto se dio vuelta y vio que Melisenda, sus ojos daban a la altura del ombligo de su hija. Y la empezó a mirar y vio como Melisenda se iba elevando cada vez más, hasta casi llegar al techo del salón real donde estaba la mesa del desayuno. ¿Qué pasó, hija mía? Ya sé, dijo su majestad. Claro, cortaste a Melisenda de su pelo. Ahora, la que crece al doble de velocidad es Melisenda. ¿Y quién sabe hasta dónde va a llegar? Pobre Melisenda. Tuvo que salir rapidísimo del palacio porque ya después no iba a poder pasar por la puerta. Y una vez que estaba en el jardín, le empezaron a traer el desayuno para que la pobre pudiera comer algo. Y se puso a llorar. Y con una sola lágrima hizo un lago en el parque. Casi se ahogan todos los sirvientes que le habían llevado una media luna y una leche con chocolate. Pobre Melisenda, lloraba y lloraba. Entonces, antes de hacer una inundación en el pueblo, empezó a caminar hacia la playa. Y en la playa también pensó que iba a inundar todo y entonces se fue caminando hacia el campo. Por suerte, junto a ella creció su vestido, porque si no, pobre Melisenda hubiese quedado pilucha y se hubiera muerto de frío. Así que ahí la tienen, en medio de su pueblo, llorando porque ella nunca más iba a poder darle un beso a su mamá, ni a su papá, ni al joven Amadís, del que estaba profundamente enamorada. Bueno, la cosa es que en medio de semejante tragedia, el ejército del pueblo enemigo decidió invadir la isla de Melisenda, donde vivían papá, mamá y Melisenda. Entonces, esto le provocó una ira a la pobre Melisenda, que dijo: ¡ah, no! Y cuando un gigante se enoja, es cosa seria. Así que cuando llegaron todos los soldados, Melisenda, como era muy delicada, igual los tomó como gusanitos en la palma de su mano, los volvió a colocar adentro de sus naves, hizo así, ¡ping! Y la nave, ¡vum!, de un solo viaje llegó al pueblo de donde había salido. Así que no pasó nada. Claro, el rey de la isla de donde habían venido estos soldados, cuando llegaron y le dijeron: Su Majestad, ahí hay un gigante, no nos mande más, dijo: ¿cómo un gigante? ¡Sí! ¡Melisenda es un gigante! El rey dijo: ¿cómo se les ocurre? ¿Una princesita los va a vencer tan fácilmente? ¡De nuevo para allá! Y los mandó con buques más grandes todavía. Pero esa vez Melisenda dijo: ¡ay no! Esto no va a terminar más. Así que tomó una decisión. En vez de pelear con los soldados y mandarlos en sus barcos, que quizás podría dañar a alguno con la fuerza con la que mandaba los barcos de vuelta, tomó su isla, la levantó en brazos como si fuese una torta y se la llevó a otro lugar del océano. En un lugar donde el océano fuera calentito, suave, que no hubiera mucho oleaje y que no hubiera tiburones. Muy importante para poder nadar. Y así fue como Melisenda dejó al ejército enemigo luchando con las olas que se habían formado cuando ella, que era un gigante, caminó con la isla en brazos. Y ahí se sentó la pobre. El agua le llegaba a las rodillas, así que no había ningún riesgo. Al lado de su isla amada, con toda la gente que quería ahí. Y se puso a llorar. Total, si lloraba en el océano daba lo mismo, no se iba a llenar más todavía. Sin embargo, de repente, en medio de sus sollozos, escuchó a alguien que le decía: ¡no llores, Melisenda, estoy aquí! ¡Ay!, dijo Melisenda, lo único que me faltaba, ahora escucho voces. Pero no era que ella escuchaba voces, era que Amadís estaba en su oreja. Y le dijo: Amadís, no te veo, ¿dónde estás? Aquí, en tu oreja. Cuando tomaste la isla para trasladarla dentro del mar, me trepé por tu brazo y llegué hasta tu oído. Estoy aquí con un megáfono. Ay, Melisenda, qué ganas que tenía de tomarlo como una hormiguita, pero a ver si se le caía al agua y lo ahogaba, pobre Amadís. Así que él le dijo: toca en tu bolsillo a ver si tienes las tijeras y si han crecido contigo. Melisenda se metió la mano al bolsillo y se dio cuenta de que sí, de que en su bolsillo las tijeras que había usado todo el tiempo pasado para cortarse el pelo eran del mismo tamaño que ella, es decir, adecuadas a sus manos. Cuando la sacó, el pobre Amadís dijo: ¡ay!, porque servían para cortar todo el continente de lo grandes que eran.
Y entonces le dio la siguiente instrucción. Córtate el pelo, pero cuando te falte poquito, tápate la nariz y prepárate para zambullirte. Melisenda nuevamente no entendió, pero le hizo caso. Cruchicru, cruchicru. Se cortó el pelo y cuando llegó al último pelito, ¡plash! Cayó al agua nuevamente del tamaño que era antes. Al cortar el pelo crecería nuevamente, pero ella volvía a su tamaño anterior. Así que Melisenda, por suerte ahí estaba Amadís, nuevamente atlético, para ayudarla a llegar a la orilla, que estaba ahí nomás, y entonces todo el pueblo nuevamente la recibió con mucha alegría. Pero claro, apenas llegó a la arena, iba caminando y ya el pelo le pesaba, encima mojado como lo tenía con alguna que otra alga que se había prendido, porque volvió a crecer igual que antes. Estaban igual que como había empezado la historia. Sin embargo, el rey le mandó un mensaje nuevamente a su hada madrina. Y la hada madrina mandó una cartita que decía, ¿por qué no prueban con una balanza? ¿Qué? ¿Con una qué? Dijo el rey. Una balanza es como una pesa, pero esas que tienen dos platillos y donde uno pone de este lado lo que quiere pesar y del otro lado los pesos para poder alcanzar el equilibrio. Entonces, el rey no sabía para qué querían una balanza. ¿Para qué queremos una balanza? Nadie va a empezar una dieta hoy. Pero el príncipe Amadís dijo, Su Majestad, mande construir una balanza que tenga el suficiente tamaño como para que se pueda sentar en un platillo la princesa. Pero lo único que falta, que quieras pesar a la pobre princesa Melisenda como si fuera una vaca, dijo el rey. Pero Amadís era bueno en matemáticas y sabía perfectamente lo que quería hacer. Trajeron la balanza, como Amadís la pidió, de oro puro. Y entonces Amadís sentó a Melisenda en uno de los platillos. Le dijo a los sirvientes, obviamente que cuando se sentó Melisenda el platillo bajó, porque del otro lado no había nada. Entonces les dijo, tengan la melena de Melisenda y cuando yo diga la cortan. Eso hicieron. Y apenas la empezaron a cortar, la apoyaron en el otro platillo y la melena empezó a crecer. Y creció y a medida que crecía se acumulaba en el platillo de la balanza enfrente de Melisenda. Una vez que creció y creció, los dos platillos empezaron a pesar lo mismo, el de Melisenda y el de su pelo. Y en ese momento Amadís, ¡sac!, cortó por el medio. ¿Qué había hecho? Había cortado en la mitad el pelo y Melisenda del pelo. Era lo mismo, pesaban lo mismo. Ya ninguno de los dos sabría qué era lo que tenía que crecer, si Melisenda o el pelo. Así que el rey dijo, ¿y si crecen los dos? Pero no fue así. No crecieron los dos. El montón gigante de pelo fue nuevamente eliminado por ahí. Y Melisenda se bajó de la balanza con un cabello que le llegaba exactamente a los tobillos. Así fue como esperaron, y el pelo no creció. Ni el de ella ni el que había quedado del otro lado, menos mal, porque si no, este cuento no terminaba bien. Pero por suerte ahí sí se terminó. Se terminó el hechizo que tan mala suerte había tenido la pobre Melisenda de haber recibido. Así que Amadís y Melisenda se casaron. Y ahí los tienen. Ahí está Melisenda con un pelo que le llega solo hasta los tobillos, eso sí. Escondió todas las tijeras. No vaya a ser que algún día se le diera por cortarse las puntitas, porque si eso sucedía el cuento empezaba otra vez. Y colorín colorado, este cuento peludo